Buenas noches, profesor Luis Efrén. Mi nombre es Elkin López y en esta noche quiero compartirle aquí a mis compañeros en este trabajo de sociología la responsabilidad social y política del cristiano. Y quisiera justificarlo argumentando lo siguiente. En muchos sectores de la iglesia, mis queridos compañeros, se enfatiza mucho la responsabilidad del cristiano con Dios. Solemos hablar del compromiso que el cristiano tiene con Dios, que la iglesia tiene con Dios, pero muy poco se nos orienta, se nos enseña acerca del rol que como cristianos y como iglesia tenemos ahora con la sociedad. Esto se ve reflejado en la falta de argumentos bíblicos con las que pretenden sustentar sus posiciones. Entonces, es por esta razón que como objetivo me propongo examinar en la palabra y dar a conocer la responsabilidad y el concepto que tiene el cristiano frente a la política, debido al desconocimiento que tienen muchos cristianos acerca de si es saludable la incursión de un cristiano en este tipo de esferas. Nos proponemos revisar qué piensan acerca de esta temática a través de una encuesta. Entonces, propongo los siguientes objetivos específicos. Crear conciencia sobre la urgente necesidad que tiene esta sociedad de un cambio, pero un cambio en su cosmovisión, en su forma de ver no solo la sociedad, sino también de ver a las personas. En segundo lugar, mostrar a la iglesia como un agente de cambio social desde la predicación y vivencia del Evangelio. Miremos la base bíblica, el contenido bíblico, la responsabilidad bíblica y teológica acerca de la responsabilidad de nosotros como creyentes acerca de la política. En la Biblia leemos acerca de la responsabilidad del cristiano frente al Estado. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7, dice de la siguiente manera: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son establecidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conciencia, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. El apóstol Pedro también en su primera carta, al igual que el apóstol Pablo, nos habla acerca de esa gran responsabilidad que como iglesia, como cristianos tenemos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. El creyente debe obediencia al Estado, a sus agentes y a sus leyes constitucionales. Un vivo ejemplo de cómo el apóstol Pedro aprendió esto para luego plasmarlo en su carta, aparece en Hechos capítulo 4, versículo 19, donde ellos rehusaron obedecer la orden del Sanedrín, donde se les ordenaba a ellos dejar de predicar, dejar de hablar del Señor Jesucristo.
ellos argumentan diciendo, hay que obedecer al Estado hasta que sea un pecado obedecer al Estado. Si el gobierno exige algo que Dios prohíbe, o si el gobierno prohíbe algo que Dios manda, debemos desobedecer. Esa desobediencia no puede involucrar la violencia o el vandalismo, acciones que contradicen la prudencia y el orden civil. En segundo lugar, mis amados hermanos, el creyente frente al gobierno está llamado primero a obedecer, a someterse. En segundo lugar, está llamado a orar por las autoridades. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, le dice de la siguiente manera: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces observamos que la palabra del Señor sí nos orienta acerca de ese rol social y de cómo la iglesia debe estar involucrada, pero no de cualquier manera en la sociedad. La iglesia no es una isla, el cristiano no es una isla. El cristiano tiene un compromiso con el gobierno de someter, de respetarle. En segundo lugar, debe orar. Orar por tales autoridades civiles es una parte esencial del deber de cada cristiano. Sin importar la religión que profese, la palabra nos invita, o sin importar el perfil que el gobernante quizás tenga, sea justo o injusto, somos llamados a orar. Es triste ver cómo muchos de los que se hacen llamar cristianos en este tiempo hacen burlas ofensivas y denigrantes acerca de los mandatarios. Vemos cómo esto va en contra de la palabra y aún de nuestra ética cristiana. En tercer lugar, el creyente debe pagar impuestos. Esto ya lo miramos en Romanos capítulo 13, versículo 7, pero también el Señor Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 12 también enseñó con su ejemplo acerca de el pago de tributos. Marcos capítulo 12, versículo 13. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Del César, le respondieron. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta expresión Jesús nos da a entender cómo el cristiano tiene un compromiso con el Estado, con la sociedad, pero también tiene un compromiso con Dios. A veces enfatizamos solo el compromiso con Dios, de darle a Dios lo que le pertenece a Dios, y está bien, pero muy poco se habla de darle al César lo que es del César. El problema para nosotros como iglesia no está en darle a Dios lo que es de Dios, muchas veces está en darle a César lo que es de Dios. Ahí está el peligro, y de eso es que debemos guardarnos y cuidarnos. En cuarto lugar, como creyentes también le debemos respeto al Estado. Romanos 13:7 nos habla que al que honra, honra, al que respeto, debemos respeto. Esta palabra nos exhorta como cristianos a honrar y a respetar a los miembros del gobierno como ministros de Dios, porque ya los miramos que no hay autoridad en este mundo, en esta sociedad, sino la que Dios ha establecido, y que quien resiste esa autoridad resiste al mismo Dios. Por lo tanto, debemos honrar y respetar a los miembros del gobierno como ministros de Dios ordenados por Él y responsables ante Dios por cumplir su propósito solemne, que es promover la justicia y castigar el mal. El cristiano es llamado como seguidor de Cristo a mostrar el amor y el perdón al prójimo. En cierta manera, somos pacificadores. Y así lo dice el Señor Jesucristo en la bienaventuranza. Mateo 5:38 nos habla acerca del amor que debemos practicar y mostrar
a todos los seres humanos, al prójimo, sin importar su condición social, quizás su credo religioso, su estrato, debemos mostrar ese amor. La imagen de Dios por parte nuestra se debe mostrar y caracterizar en ese trato que como hijos de Dios debemos brindarle a todos ellos. Entonces, vemos aquí plasmado nuestra gran responsabilidad como cristianos frente al gobierno. Dios me les bendiga. Espero que esta orientación pueda también servir de ayuda y podamos implementar estos principios bíblicos en nuestro deber social como iglesia de Jesucristo que somos en esta tierra. Dios les bendiga.